En México, 66 de cada 100 mujeres sufren algún tipo de violencia y 9 mujeres o niñas son asesinadas cada día. Esta mañana, la secretaria de Gobernación y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres reconocieron que esta situación ha escalado hasta convertirse en una emergencia nacional. Es la primera vez que las autoridades reconocen abiertamente el problema y presentan un plan de acciones emergentes. ¿Son suficientes las medidas anunciadas? Veamos en contexto. Los refugios para mujeres en situación de violencia extrema se mantendrán, aunque según las autoridades, solo 20 cumplen con parámetros de excelencia. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no explicó cuáles son estos parámetros, pero dijo que buscarán implementar el modelo usado en Escobedo, Nuevo León, durante la presentación del plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México. Sánchez Cordero señaló que la Administración Federal busca fortalecer la rectoría del Estado en todo el país y en todos los niveles de gobierno. Aunque el plan no menciona específicamente los refugios, la funcionaria confirmó que los recursos dedicados a estos espacios y operados hasta ahora por organizaciones civiles estarán bajo la rectoría de estados y municipios, que deberán comprometerse a una política pública en contra de la violencia. Para que efectivamente actúen en esta política de prevención y de refugio para las mujeres violentadas. Entre las medidas preventivas incluidas en el plan está implementar un registro nacional de transporte público concesionado, recuperar espacios públicos, seguimiento y vigilancia de lugares de hospedaje y desarrollo de una aplicación con enlace directo al 911. Vamos a abordar un tema de relevancia nacional que queremos atender en toda su dimensión. Tras reconocer que las mujeres y niñas en México viven una situación extrema de vulnerabilidad, la directora de InMujeres, Nadine Gassman, dijo que presentarán un paquete de reformas en materia de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y para fortalecer la supervisión en escuelas y el sector salud para establecer sanciones a funcionarios en casos de omisión o negligencia. Finalmente dijo que buscarán avanzar en la adopción de un código penal único para homologar los delitos que se cometen contra las mujeres y niñas en el país, aunque el plan no establece fechas de inicio ni mecanismos específicos de instrumentación, sí apunta a que cada mes se dará un reporte de avances, retos y obstáculos en su instrumentación. Punto y contrapunto. Y para debatir estos temas, el día de hoy nos acompañan Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Bienvenida, Lisa. ¿Cómo estás, Fer? Encantada, pues que bueno que estás aquí con nosotros de conductora. Muy bien, yo con gusto estar por acá. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Eder, bienvenido. Buenas noches, Fer, qué gusto. Alfredo Lecana, activista y analista. Alfredo. Fer, buenas noches. Buenas noches. Y Viviana Saavedra, educadora y feminista de izquierda, hoy de invitada especial con nosotros. Hola, Fer, gracias. Viviana, empezamos contigo como especialista en temas de género. Hoy se presentó este plan emergente después de muchas críticas sobre la posible clausura de los refugios que iban a proteger a las mujeres que sufrían violencia o eran posibles víctimas. ¿Cómo ves este plan? ¿Es suficiente? ¿Te gusta lo que se dice o no es suficiente? Me parece que es un avance, o sea, se está planteando ya incluso... hay todo un marco internacional, ¿no? un marco normativo internacional, hay un marco normativo nacional y también hay una realidad concreta, o sea, tenemos la cifra de 9 feminicidios diarios en el país, entonces es fundamental el planteamiento ya concreto que se está señalando el día de hoy. O sea, la presidencia está diciendo sí hay un problema y entonces tenemos que generar toda una serie de estrategias. Para empezar, a mí me parece maravilloso lo que tiene que ver con la Procuración de Justicia y la revisión y la supervisión de ministerios públicos, ¿no? De todo el personal que realiza la Procuración de Justicia, porque es ahí donde las mujeres se les da para atrás y es necesario su revisión. Pero a mí lo que me interesaba mucho del planteamiento de hoy tiene que ver también con todo el asunto de la prevención, que es fundamental para poder atender, porque al final de cuentas el acceso a la justicia ya es cuando ya sucedió un hecho de violencia, ¿no? El más trágico, el feminicidio, pero la prevención es lo que posibilitaría a las mujeres o garantizaría a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Ahora, este plan finalmente contiene muchas intenciones, ¿no? Que se va a prevenir, que se va a supervisar, pero ¿hasta qué punto realmente son acciones concretas? Alfredo, ¿tú cómo lo ves? No veo acciones concretas, pero sí es un buen lineamiento, ¿no? O sea, de entrada el reconocimiento de que la violencia de género es un problema de Estado,
Claro. Y que se reconozca la concurrencia de los 3 órdenes de Así gobierno es. para atender el problema es algo muy bueno, o sea, es algo que no habíamos visto en el discurso público como tal, o sea, ese reconocimiento de problema de Estado, y eso es desde luego muy bueno. Y hay muchas pinceladas, ¿no? Que va a haber legislación, cosas que sí van a ser más profundas y que alentan, yo creo, bastante para bien, como el hecho de revisar las alertas de violencia de género. Son buenas noticias en ese sentido, ¿no? Ahora hay que ver en el marco de qué o en qué contexto se está inscribiendo esto. Ahorita preguntábamos por qué no se presentó el viernes, el 8 de marzo, ¿no? En medio o como punto de partida de la agenda de la mañana, donde aparte están invitadas muchas periodistas y muchas miembros de organizaciones de la sociedad civil, legisladoras, a Palacio Nacional esa conferencia, y qué bueno que se le ponga ese énfasis, y creo que tiene, como decían, por el contexto en el que se inscribió, que era un ataque sistemático a la agenda de género en los últimos días, con cosas que, vaya, muchas implícitas y muchas no tanto, como la prisión preventiva oficiosa, donde la sufren más, la padecen más las mujeres, la violencia que en el espacio público se ha incrementado desde 2007, desde que empezó la guerra contra las drogas, y desde luego lo que sucedió con las guarderías, con los refugios. Entonces, venimos de ese entorno, hay que reconocerlo, y qué bueno que se está presentando el día de hoy, pero no perder de visibilidad que la agenda es más amplia y que es transversal a muchísimos otros temas que no están siendo, la verdad, muy buenos a favor de la agenda de las mujeres. Eder. Sí, yo el programa anterior comenté que la perspectiva de género era una asignatura pendiente todavía en la 4T. Hoy ya hay una propuesta integral. Yo saludo mucho esta postura que dio Olga Sánchez Cordero en torno a que el Estado asumiría la rectoría total de la defensa de las mujeres que sufren violencia, la prevención. ¿Pero qué significa esto? Porque finalmente ya había cierta supervisión por parte del Estado a las organizaciones civiles. Pero ¿En qué va a consistir esta modificación? Bueno, primero, yo creo que la política, y sobre todo la política pública, se mide por resultados. Y el resultado concreto del modelo anterior es que terminamos con 9 feminicidios al día. Entonces, hay una circunstancia muy concreta en la que tanto el mecanismo de la alerta de violencia de género como este asunto de los refugios no eran suficientes para atender el problema de la violencia feminicida. Hoy, lo que hace Olga Sánchez Cordero y Nadine Gassman, que a mí me encantó su participación de ambas, es asumir que va a haber un programa integral, ya lo decía Alfredo, de que el gobierno federal, en coordinación estrecha con los gobiernos estatales, pero sobre todo con los gobiernos municipales, van a implementar la protección de las mujeres que sufren violencia. Y hay un tema que me parece muy interesante y muy importante. La aplicación de la alerta de violencia de género normalmente se hacía focalizada a niveles municipales. En el Estado de México, por ejemplo, declararon la alerta de violencia de género solo en 11 municipios. ¿Y de qué dependía su aplicación? De la buena voluntad de los presidentes municipales. Y por supuesto que no tenían buena voluntad. Entonces, ¿qué sucedió? Nada. Ahora, con este programa será el gobierno federal el que supervise, coordine las acciones de prevención. Esperaban los refugios, pero además porque no eran suficientes. Ahora, con la propuesta que se está haciendo, la idea es que en todos los municipios se abarque la prevención y la atención a las mujeres violentadas, pero otro tema que es muy importante, se va a agregar la perspectiva de género al plan de paz y seguridad, y esto incluye al Gabinete de Seguridad Pública, que todas las mañanas sesiona, donde sesiona el presidente de la República y todas las personas responsables de la seguridad pública del país. ¿Qué significa? Entonces, que ya no se va a revisar solamente el índice delictivo, sino también los índices de violencia de género. El 80% de los crímenes, diario. El 80% de los crímenes cometidos contra las mujeres, crimen cotidiano, robos, etcétera, tienen un agravante de violencia de género, tocamientos, abuso sexual, etcétera. Entonces, que le agreguen la perspectiva de género a los gabinetes de seguridad pública es muy importante. Claro. Entonces, yo creo que si hay una perspectiva integral. Coincido con Vivi, falta el asunto de del sistema de justicia. Es ahí donde nos seguimos atorando. Se tiene que revisar los ministerios públicos y cómo se atiende a las mujeres violentadas ahí en el Ministerio Público. Lisa, ¿tú cómo lo ves? ¿Es suficiente este plan sumado al anuncio de que finalmente no se van a cerrar los refugios? Aquí habíamos dicho que se iban a cerrar, finalmente anuncian que no se van a cerrar. Nunca se dijo que se iban a cerrar, dijeron, desde el principio dijeron que se tenía que revisar la operación. A ver, lo que se había dicho era que se le iba a entregar dinero directamente a las víctimas. Eso lo dijo y entonces Jesús Ramírez y de inmediato se desmintió. Luego lo que dijo Andrés Manuel fue, no se van a cerrar, la austeridad no aplica para estos casos, lo que estamos haciendo es revisar la operación. Hoy ya aclararon cómo va a ser la operación.
operación. Bueno, hoy aclararon cómo va a ser la operación, además presentan este nuevo plan. ¿Tú cómo lo ves, Lisa? Fíjate que yo viniendo del sector de seguridad ciudadana, creo que la deuda pendiente que tenemos y que no es necesariamente atribuible solo a este plan, pero que también se refrenda un poquito en este plan, es la ausencia de perspectiva de género en todo lo que tiene que ver con las estrategias de investigación y sanción del delito, ¿no? La Procuración de Justicia debe tener per se una perspectiva de género. Hoy en día eso no está, lo hemos discutido en esta mesa. Yo les contaba, por ejemplo, el caso de las investigaciones de feminicidio, que muchas veces terminan reconfigurándose los delitos después de que la investigación ya avanzó hasta un punto de no retorno, digamos, en el sistema. Dentro del Ministerio Público regresa nuevamente la reconfiguración del delito para ser investigada desde cero, cuando pues los mismos protocolos de atención de violencia específica contra las mujeres lo que te dicen es que si hay un asesinato de una mujer debería, ¿no?, investigarse primero como feminicidio y no como homicidio doloso, para que después regresara a la reconfiguración ya con los elementos de violencia de género. Eso me parece que sigue ausente. Me gusta, por supuesto, que haya habido este anuncio. Sin embargo, yo revisé el PowerPoint que fue presentado el día de hoy y desafortunadamente queda todavía en materia de PowerPoint. Digo, hoy lo presentaron. Esperaría que se acompañara esto de verdad con un plan más detallado, con metas, con objetivos, con acciones mucho más concretas. Me queda de ver un poquito también el hecho de que al fin, si bien es un reconocimiento y es un paso positivo, pues a mí me descorazona el hecho de que apenas estemos reconociendo algo obvio, que es la competencia de los estados en materia de investigación y sanción de la violencia contra la mujer, ¿no? Que era obvio que les tocaba, que es evidente que tienen que participar en eso y que hasta que viene un anuncio federal de a ustedes también les toca y esto es concurrente, entonces entra o parecería que entra en la ecuación el tema de los estados, ¿no? Y finalmente hay una cosa que sí me preocupa muchísimo y que trasciende el tema de violencia contra las mujeres, que es el anuncio de la creación de un Código Penal único. En las medidas legislativas de la parte de esas slides se anuncia las reformas legislativas, viene todo el tema de ley de prevención, sanción, de la mujer, las recomendaciones de CEDAW, en fin, todo lo que ya decía Vivi, pero viene también el tema de creación de un Código Penal único, porque lo que se pretende es la homologación de todos los delitos contra niñas y mujeres. A mí, en lo personal, me parece que los códigos penales únicos no son necesariamente una buena idea, son una medida muy centralizadora que lo que anula es la posibilidad que distintos contextos atiendan de manera prioritaria, prioricen, ordenen y atiendan los delitos de acuerdo a los contextos en los que se da. Y tiene otro riesgo fundamental, que es frente, sobre todo, y lo ligamos con otra conversación que ya tuvimos en esta mesa, que fue el tema de las comparecencias de las candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia, en un contexto político que se antoja cada vez más conservador a nivel de los estados. La homologación o la creación de un Código Penal único corre el riesgo de que se pierdan ciertas libertades y derechos ganados en lo local a partir de la homologación de lo nacional. Me preocuparía, por ejemplo, en este Código Penal único dejamos muy bien tipificado que el feminicidio es feminicidio en todos los casos, o que la violencia contra la mujer tiene estas acepciones, pero al mismo tiempo criminalicemos, por ejemplo, el tema del aborto o el tema de las adopciones homoparentales o el tema del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Entonces, a mí esa medida en lo particular no me gusta y sigo esperando el tema de las metas concretas, los objetivos concretos. Otra cosa que me pareció interesante ahí, el anuncio en la medida de se auditarán, ¿no?, a las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo los temas de los programas que se emprendan en materia de prevención y sanción de la violencia. Tampoco se nos dice cómo, cuáles son los criterios. Lo mismo aplica para el comentario de los criterios de excelencia a través de los que operan los refugios, que tampoco se han socializado esos criterios. Si bien no es una crítica que necesariamente diga no lo están haciendo o está mal, sino más bien creo que es un tema de comunicación, como siempre lo hemos dicho en esta mesa. No está necesariamente ahí. A mí eso sí me preocupa, porque entonces hablar de insuficiencia de los refugios a partir de ciertos criterios que no están, pues imposibilita que el resto de los refugios cumplan con los criterios que sí están. Esto es un planteamiento que las OSS han hecho históricamente. O sea, los refugios han sido sostenidos por distintas organizaciones, específicamente feministas, o sea, y sí hay un señalamiento sobre el abandono total. O sea, operaban de manera así casi milagrosa, y entonces sí es necesario que el Estado asuma la responsabilidad
responsabilidad. Y yo quería mencionar sobre esta parte de la homologación del Código Penal. A mí me parece que es al contrario, o sea, mientras en la Constitución hay un planteamiento todo en materia del respeto a los derechos humanos, tratados internacionales, a nivel estatal hay una regresión en términos de los códigos, o sea, mientras, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia hace un planteamiento de sentencia para respetar la interrupción legal del embarazo en la ciudad, en Veracruz la andanada de la derecha justamente es en los códigos locales donde hay regresiones. Fíjate que yo respecto ese a los argumento derechos. te lo compro. De hecho, en la transición lo escuché de una persona que ahora es funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que a partir de la creación del Código Penal Único se querían meter 4 cosas fundamentales, que eran la adopción homoparental, el matrimonio igualitario, el derecho a decidir y la legalización de la marihuana. Sí. Puesto así, yo te lo compro fabulosamente. El problema, y por eso empecé vengo de una organización de seguridad ciudadana, es que la homologación de los delitos sirve de nada cuando la operación de los ministerios públicos y de los sistemas de justicia a nivel local queda como asignatura pendiente, ¿no? Entonces, yo invitaría a que en vez de abordar esto como siempre lo abordamos, que es cambiemos la ley, ¿no? De verdad le hiciéramos una inversión larga, sostenida, dolorosa, costosa, ¿no? Al tema de la impartición de justicia para introducirle la perspectiva de género. A eso creo que tendríamos muchísimos mejores resultados que con medidas como las auditorías del delito, que quién sabe qué son, o como el tema del Código Penal. Sí, para cerrar al tema de los refugios, yo sí quisiera que quedara claro que no está claro cómo se acordó resolver el problema. O sea, realmente no hay un plan todavía. A mí sí me preocupa bastante que hoy salga la secretaria de Gobernación y hable de 70 refugios, de los cuales 20 solamente funcionan en condiciones que no son de excelencia. Bueno, hay datos de 83, del último censo justo de refugios. Hoy saluda la red. Está mal. Así es. O sea, está mal. Y Vivi tiene toda la razón. Es una demanda histórica de organizaciones feministas, pero tienen que incluirlas, ¿no? Y yo creo que una responsabilidad que tenemos, y más en la puerta del 8 de marzo, más de lo que vamos a volver a ver. Y del 9 y del 10 y del 11. Sí, a eso iba. Por favor. Es un momento importante donde salen las demandas y como que a veces, y como que después pasa el momento y se olvida, ¿no? O sea, hay cosas concretas que sí podemos hacer. Yo sí quiero que entendamos que estamos bajo el ataque de una agenda que se ha visto de muchas formas. Lo del refugio es una cosa, y apoyar tres cosas muy sencillas que las personas que nos están viendo ahorita podrían hacer antes de dormirse, antes de apagar la televisión, antes de que hable en el siguiente segmento. Apoyar la campaña con refugios, sí, con las OSC, es muy importante. Para poderlo visibilizar y para poder... ¿No qué? Pues muy bien. Se nos está acabando el tiempo de este bloque, pero bueno, sin duda este tema da muchísimo para hablar. Regresamos para seguir hablando. De momento es una pausa, pero regresando del corte, menos recursos para partidos políticos, plantea Morena en la Cámara de Diputados. Regresamos para seguir hablando.